Dios le bendiga, hermanos. Es siempre un gozo, es siempre una verdadera satisfacción poder compartir con ustedes o quien le interese temas que le motive a estudiar las profecías. Sabemos que estamos en tiempos donde la Biblia habla de que se levantarían falsos profetas, se levantarían adivinos, se levantarían personas que tratarían de ah, pronosticar el futuro de una manera deliberada. Y también dice la Biblia que habría muchos incautos que seguirían a esos maestros falsos. Y lo más triste es que muchos de ellos utilizan la Biblia, utilizan el lenguaje cristiano, utilizan los conceptos evangélicos y utilizando todas estas terminologías, las personas que no estudian la Biblia en ocasiones le dan seguimiento y en ocasiones sus mentes son confundidas. Por eso la Biblia nosotros tenemos que traer siempre a nuestra memoria las palabras del Señor, las palabras también del apóstol Pablo, que nos exhortan firmemente a tener una visión clara, un entendimiento profundo de la sana palabra, de la sana doctrina, que es la que hará posible que nosotros no nos desviemos del camino ni a diestra ni a siniestra. Ese es el evangelio original, el evangelio pristino, es el que nosotros debemos esforzarnos por seguir en ese camino, que el mismo Cristo se define a sí mismo como ese camino, y por esa razón el mismo Cristo se define a sí mismo como la verdad. Y si Él es la verdad y Él es el camino, si Él es la vida en el camino, entonces nosotros estamos completos en Él. Él es la verdad que nos lleva en el camino. Y esa verdad que nos lleva en el camino es la que nos hace que disfrutemos de esa vida en el camino, que es Cristo precisamente obrando en la mente, en el corazón, y es decir, en el alma, en la parte espiritual del individuo. Y no tenemos que ir a buscar lo que piensa, lo que dice cualquiera, lo que se le ocurre a alguien decir de la Biblia, como decíamos ahora. No necesariamente que usen el nombre de Dios, no necesariamente que tengan un título, que tengan una superación teológica, define que lo que se esté predicando sea conforme a las Escrituras. Yo creo un llamado a ustedes a que volvamos a la Biblia, volvamos a la Escritura. La renovación de la iglesia y la renovación más grande que ha habido después del inicio del cristianismo fue precisamente cuando algunos líderes como Calvino, Lutero, Zwinglio, muchos de esos hombres que aún de ellos quizás la historia no recoja sus nombres, es que volvieron a la escritura, volvieron a la palabra del Señor. Y siempre que el hombre en lo individual va a la palabra, se renueva. Y cuando los hombres, cuando la iglesia vuelve a la palabra, hay una renovación. Y la Biblia también le llama eso avivamiento. Estamos en tiempos donde la presión del mundo, donde la presión de Satanás, donde las estrategias de esa agenda global están llegando a proporciones globales, precisamente, van a impulsar al hombre, van a presionar al hombre a que tome una decisión. Hay tiempos de definición, tiempos muy importantes que nosotros debemos prestar mucha atención. Entonces, este tema de la élite, este tema de la globalización, este tema de esta agenda global, debemos prestar la atención porque es el intento histórico, una vez más, del establecimiento de un gobierno que va a incluir todos los ingredientes fatuos, todos los ingredientes que no vienen de Dios, pero que usando las terminologías inclusive evangélicas, utilizando las terminologías inclusive bíblicas, es la manera mejor que tienen para, dentro del ingrediente precisamente de ese sincretismo religioso, que va a aportar una quietud aparente en el sentido espiritual para calmar las ansias espirituales de las personas de fe, y van así encaminando a la humanidad hacia la dirección de un sistema que va a suprimir toda libertad, va a suprimir todo concepto de libre arbitrio, y por tal razón ellos quieren imponer un nuevo nombre, que es el nombre que ellos van a adorar, esa bestia,
Y nosotros como cristianos debemos estar alertas y debemos estar atentos. Este es un tema muy necesario, un tema que se impone porque las mismas circunstancias y el mismo momento histórico y profético que vivimos, así nos lo ha de imponer. Y para darle continuación a lo que veníamos tratando, y ya vamos posiblemente en este o el próximo tema, culminaríamos con este recorrido profético desde la Biblia para entender el fenómeno de la agenda y de la globalización, y para entender que ya la élite está definiéndose. Ya esto no es un asunto de teoría de conspiración, porque las teorías de conspiración no son tangibles, como ya hemos hablado, pero sí ya se están mirando de diferentes cabezas, se están mirando determinadas intenciones, se están mirando ya determinadas agendas, como la agenda que tiene que ver con la ideología del género, o sea, el feminismo, la homosexualidad o la agenda de los homosexuales, y también el aborto. Todos estos elementos están dentro de esa olla para lograr determinados aspectos que van precisamente contra Dios, que van precisamente contra la iglesia y que quieren borrar la Biblia de la mente, del corazón de los hombres. La palabra de Dios es la que nos hace estar libres, es la palabra de Dios es la que nos mantiene haciendo un buen uso de nuestro libre arbitrio, aun cuando hay un precio alto que pagar por ello. Entonces, la ideología del género está tomando fuerza en los ámbitos de gobierno, y por eso desde el gobierno se está legislando para imponer a la inmensa mayoría una agenda que viene de una élite, de un grupo pequeño, y están usando eso para doblegar no a la gran masa, porque la gran masa está desorientada, sino a aquellos que todavía quedan, que aman al Señor, que aman su palabra, que queremos vivir por la fe en ese Dios. Y debemos estar interesándonos por definir correctamente la doctrina y definir correctamente nuestra base de conocimiento bíblico, para que ninguna de esas turbulencias nos desvíe. Así que el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bueno, la parte de Él la va a hacer. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor para que nuestra parte también podamos hacerla. Y el tema, retomando la idea que nos habíamos quedado, y el secularismo, cuando llegó a establecerse allí de una manera ya no solo individual, sino de manera colectiva, sabemos que dio paso al sistema pagano. Y este sistema pagano es a partir de la Torre de Babel, con la división de las lenguas, como hemos hablado. Y en ese preciso momento es donde se transforma o se sustituye la vida patriarcal por una vida de urbanización. O sea, los patriarcos tenían una vida, se iban de un lado al otro en casas de campaña, se movían de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las siembras, de acuerdo a sus necesidades, y ellos mantenían ese sistema de familia, y el patriarca tenía una influencia sobre la familia, y después cuando esa familia crecía y llegaba se establecían nuevos patriarcados, y así la raza humana mantenía muy estrecha la tradición que tenía que ver más bien con la fe. Entonces la urbanización es el primer paso que dio Nimrod para establecer aquel incipiente primer imperio babilónico, y que fue sobre esas bases que se estableció, que se desarrolló la urbanización. No hay registro más antiguo que hable sobre la urbanización. Esto lo estableció Nimrod. Es un problema, no era un problema en la urbanización. Eso era bueno en el sentido de que los hombres se protegían,
hacían ciudades, ponían muros, y no era eso en sí malo, sino la autosuficiencia con lo que todas estas cosas se hicieron. O sea que la idea era buena, protegerse de los animales, pero el mensaje oculto era tener una independencia de Dios. Es decir, ya no necesitamos a Dios porque ya nosotros sabemos protegernos. Nosotros ya tenemos un líder que nos enseñó a luchar contra las fieras. Podemos levantar estas grandes murallas. Los animales no pueden entrar. Inclusive si alguien quiere hacernos daño, lo podemos retener con la frontera, lo podemos detener con las barreras. O sea que este establecimiento establece un contraste entre sus progresos y éxitos en relación a los que desarrollaron una vida patriarcal de la fe. Entonces, los patriarcas se quedaron en las bases originales, y entonces comenzó a modificarse la vida, y llegó el momento en que ya la urbanización llegó a ser generalizada. También la metropolización, ese fue el segundo paso que estuvo incluido dentro de ese primer proyecto de Nimrod al establecer aquellas ciudades. O sea que Nimrod también fue el que estableció la primera metrópolis. Fueron las primeras 8 ciudades que están ahí en el capítulo 10 de Génesis. Y es donde se va registrando en la historia por primera vez el cambio de un estilo patriarcal a un estilo sedentario. Es decir, los que de la línea patriarcal quedaron rezagados, se quedaron atrasados en su estilo de vida, y según esta nueva sociedad, según esta nueva cultura sedentaria, ellos desarrollaron una psicología de confianza propia. Es decir, la autosuficiencia se arraigó ya no en un individuo que era el que desarrolló la idea, y uno de ellos prominente fue Nimrod, sino que ya eso fue pasando y estableciéndose como una cultura, y desarrollaron una psicología propia. Se unieron para luchar precisamente, o no para buscar la ayuda de Dios y para que Dios no enviara otro diluvio, sino que ellos se unieron para luchar contra Dios, que a pesar de que mande otro diluvio, ellos por su autosuficiencia y juntos uno al otro iban a enfrentar a Dios. Es el mismo pensamiento que ha venido a través de los siglos dentro de la cultura pagana, manifestándose en sus diferentes épocas dentro de la civilización humana, dentro de las diferentes culturas en los diferentes países, dentro de esas culturas las diferentes religiones que tienen como propósito aislar al hombre del verdadero Dios, aún engañando al hombre que tiene un concepto de pseudo fe, pero que en realidad no es la fe en el objeto correcto de la fe, y entonces esas personas son fácilmente manipulables. Entonces, para ellos fue obsoleto, y para ellos fue estar atrasados, y sin para ellos el sistema patriarcal no tenía potencial para el futuro. Entonces, estos representaban al Dios que había destruido al mundo por agua. Es decir, que la psicología del hombre era contraria a Dios, porque ellos dicen que Dios es el culpable de los males, porque si Dios existe, que es un Dios de amor y misericordia, ¿por qué es que hubo un diluvio? ¿Por qué todas esas personas murieron? ¿Y por qué el caos? ¿Y por qué las cosas? Entonces, ellos culpan a Dios en una mente diabólica, porque no se dan cuenta que la maldad del hombre no viene por Dios, sino la maldad del hombre viene por el mal uso de su libre arbitrio, obedeciendo a una voz que no es la de Dios, y es una voz espiritual y una voz más poderosa que todas las voces humanas juntas, y que el único que puede enfrentar esa voz y ese espíritu diabólico maligno se llama Jesucristo. Es el único que puede enfrentarlo, es el único que puede confrontarlo. De hecho, es el único que lo venció en la cruz de Calvario. Pero en este análisis histórico que estamos haciendo, este es el fundamento, esta es la base de toda aquella ideología religiosa, filosófica que hoy se está tratando de establecer, y es el mismo que el apóstol Pablo habla acerca de las profecías del tiempo del fin, donde se establecerá a través del hombre inicuo, a través de los anticristos,
y a través de esa ideología establecida por el espíritu del anticristo para movilizar al mundo, ya no desde 8 ciudades, ya no desde un imperio que controla parte del mundo, sino va a ser un imperio mundial tratando de asfixiar todos los planes y todos los proyectos de Dios. Y ellos saben que si logran eclipsar y que no haya un cristiano en la tierra, Dios pierde todo el interés aquí. Pero siempre Dios se ha reservado un grupo pequeño que la Biblia le llama remanente. Y espero que usted sea parte de ese remanente para cuando estas cosas que ya están sucediendo hoy las podamos ver y podamos saber de qué lado estar. Yo prefiero estar del lado del Señor, aunque la sociedad nos tilde de atrasado, aunque la sociedad nos tilde sin potencial para el futuro. Yo quiero decirle que los únicos que tienen un futuro garantizado son los que confían en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él nos ha de sostener por su poder, por la fuerza de su brazo. Así que ellos consideraban en esa época que la línea de la fe era una afrenta para ellos. Usted habla de Dios, usted habla de la Biblia, usted habla de los valores cristianos y usted habla de vivir bajo los postulados cristianos y usted es un homofóbico y usted entonces comienzan a utilizar insultos y comienzan a decir que estamos atrasados y comienzan a legislar para privarnos de esa libertad, que ellos tienen esa libertad gracias a los valores cristianos, gracias a los valores del Evangelio, tienen la libertad y ahora usan esa libertad que gracias al Evangelio han adquirido para privar y para destruir el Evangelio. Es indudablemente una acción diabólica, es indudablemente una acción satánica, y los cristianos que no están identificados correctamente sobre este aspecto un día pagarán el precio. Así que esto es importante que nosotros lo veamos, que esto es importante que nosotros lo podamos realmente entender. El hombre se une a través del secularismo para luchar contra Dios, contra la iglesia, contra el pueblo de Israel, contra la democracia de este país, contra la democracia americana. Es un término que nosotros vamos posiblemente a tocar más en el futuro y que el Señor nos permita, que el Señor nos ayude a entenderlo. El otro aspecto es el establecimiento de las bases para el primer imperio. Y estas primeras 8 ciudades estarían comandadas o dirigidas desde una capital y sería establecido allí ese nombre que garantizaría la unidad de esa nación. Por eso en el Génesis 10, versículo 8 al 12, es donde narra precisamente el establecimiento de ese primer imperio, donde entendemos que más que el hombre, el nombre de la ciudad sería el alcance o la fama que consolidarían estos hombres en esta ciudad con la meta de subyugar a las demás a través del prestigio logrado, o sea, muy similar a nuestro nuevo mundo, ¿verdad? Y cuando dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, ellos sabían perfectamente que literalmente no podían construir una torre que llegara al cielo, sino que la acumulación de sus hallazgos científicos iban a ser expuestos en el lugar más alto posible para que todos miraran allí. Intentaban en esta cúspide hacer precisamente un lugar de análisis o un observatorio o un laboratorio científico, o se practicaría, y ahí comienzan a surgir las ciencias como la astronomía, las matemáticas y todas las que están vinculadas a ellas. Experimentarían a través de cálculos hechos y también observación a los astros y también con cálculos matemáticos establecerían o identificarían fenómenos que le prepararían para mayor defensa ante los fenómenos naturales venideros. Así que hoy nosotros vemos eso a través de la meteorología y a través del estudio de los fenómenos de los astros que inciden sobre la Tierra. Es decir, que ya hay la ciencia no es necesario explicarla ahora, los desarrollos científicos técnicos, porque ya nosotros lo estamos mirando. Pero en esa edad rudimentaria impactó de una manera extraordinaria en ese grupo. O sea que este conocimiento basado en la autosuficiencia, que es la característica que tiene precisamente el secularista. El secularismo se destaca por la autosuficiencia. Y como que siempre el secularismo siempre está en transición hacia el paganismo.
nosotros estamos mirando hoy que a pesar de la lucha contra Dios, contra la Biblia, contra la iglesia, nosotros vemos que aparejado a ello, a pesar del desarrollo científico que hay en este tiempo, el hombre sigue teniendo un vacío y trata de llenarlo con estas religiones que nada tienen que ver con el cristianismo. Entonces, cómo es posible que una persona teniendo la libertad que Cristo vino a ofrecer, teniendo el beneficio de la gracia de Dios, esté buscando dioses que son de yeso, dioses que son de madera, que ni ven, ni respiran, ni oyen? O sea que ningún sentido funciona. Y esa es una fe que no es funcional, excepto por quien está detrás de eso, que se llama Satanás. Pero Dios nos ha librado, nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Así que este fue el primer acto colectivo de la rebelión consciente del hombre contra Dios en la época de Nimrod. Es el primer acto colectivo de la rebelión consciente del hombre contra Dios. Por esa razón fundamental vino la confusión de las lenguas. Este castigo divino vino para dificultar el progreso del hombre a lo largo de su peregrinación por esta tierra. Es decir, hasta el día de hoy las lenguas o los idiomas es un impedimento para lograr en la sociedad un proyecto igual que el que tenía Nimrod en su época. Así que cuando había una sola lengua, había un solo corazón, había un solo propósito, había una sola dirección. Pero al venir la división de las lenguas, ya se dificulta. Y aunque se ha avanzado mucho en eso, todavía es muy difícil conciliar ideas precisas entre un chino y un japonés, o entre un chino y un inglés, entre un árabe y un español. Es decir, que siempre es difícil lograr ese final. Entonces quedaron dos líneas, quedaron dos vertientes que han establecido a la gran batalla de los siglos entre los que mantienen la dependencia en Dios a través de la fe, que esa es la línea patriarcal, y los que establecieron un lineamiento secularista en transición al paganismo. El secularista dice, hay posible que ese Dios que dicen los patriarcas exista, pero no nos importa. Esa posición secular, porque la autosuficiencia lo hace mirar sus propios avances, le nubla el entendimiento para abrazar a ese Dios porque cree que no lo necesita, pero cuando tiene que enfrentar los problemas que su propia vida y su propio desorden por no tener a Dios va creando en el andar de su vida, entonces sí necesita una fuerza. Y ahí donde viene la superstición, donde viene la idolatría, donde viene la hechicería, donde vienen todo el surgimiento de todas esas religiones, que eso ya es entonces paganismo. O sea que el secularista siempre está en transición. No podemos decir que el secularismo comienza en el año 100 y termina en el año 150 y después surge el paganismo. Es siempre una mezcla por la actitud de la conciencia individual o colectiva en el momento que se desarrollan los hechos. Es decir, estos confían en sí mismos, los secularistas que son autosuficientes y que cuando necesitan a Dios no creen en el Dios de los patriarcas, como ya hemos explicado, sino que en el Dios que ellos han inventado, llámese una deidad o llámese un Dios ciencia, como lo llaman recientemente, y se consolida entonces, así como hablamos, el paganismo. O sea que desde que Caín comenzó a desvincularse como secularista de Dios, Caín sabía que Dios existía, pero él porque quiso trajo una ofrenda que no agradaba a Dios. Eso es que es un principio secularista. Entonces Caín es el primero que muestra al mundo un camino alternativo de Dios. Entonces esa idea se llevó a efecto después del diluvio, cuando Nimrod se establece con el mismo principio de Caín como un secularista. Entonces cuando Dios interviene y esas naciones se van a los confines de la tierra, cada grupo se fue con su idioma porque no se entendían. Al cabo de los años, cuando ellos regresan y el espíritu global comienza a sembrarse en esas civilizaciones, ellos vienen con esa misma mentalidad pagana, adorando a diferentes dioses, pero que en sus raíces al Dios que están adorando es Nimrod. Esa es la cultura pagana
a pesar de que surgieron en la historia miles y miles y miles de dioses de acuerdo a las diferentes culturas dentro de las diferentes civilizaciones pasadas, el mismo principio es el que se ha mantenido. Inventar todo lo que sea con tal de no incluir al Dios que creó los cielos y la tierra. Es una desgracia que ha vivido el hombre y es una desgracia que nosotros hemos tenido que mirar con mucho dolor en nuestra vida. Babel, al convertirse en Babilonia, estableció en la cúpula de Torre de Babel el primer gremio sacerdotal de la historia. Y es donde por primera vez hay una desviación de estos principios, de estas bases que hacía posible una relación del hombre con Dios. Entonces, el politeísmo también es el resultado de esa desviación. El politeísmo fundamentalmente surge porque Nimrod, después de la dispersión de las lenguas, adquiere diferentes nombres en las diferentes culturas o países, como explicamos ahora, y en el curso de los años, cuando estas culturas otra vez establecen relaciones, ya tienen establecido el nombre de Nimrod con nuevos nombres, que esos nuevos nombres se le habían dado en esos diferentes países, y por eso es que se fue, porque Nimrod era en el idioma que había allí en ese tiempo, pero el nombre de Nimrod en otro idioma era se pronunciaba de otra manera, y así van surgiendo nuevos dioses. Pero la idea que hace posible que eso se logre es precisamente pensando en ese líder que los hizo vivir sin necesidad de pensar en Dios y los capacitó para no tener temor de ese Dios. El politeísmo se proliferó ayudado por algunos aspectos muy fundamentales que no debemos pasar por alto. Vamos a ver dos esenciales. Primero, el animismo. El animismo es la personificación de las fuerzas naturales. Estas llegan a ser contempladas como si fueran personas y adquieren el carácter de objeto de fe de una divinidad. Ese es el animismo. Yo veo que un objeto, o sea, un elemento de las fuerzas de la naturaleza, el aire, el trueno, el agua, todas esas fuerzas de la creación, a ellos le dan un carácter de objeto de fe y lo asumen como una divinidad. Por eso hablan del dios trueno, del dios sol, la luna, adoran los astros, adoran cualquier cosa. El panteísta adora a las matas, adora. Es decir, ahí comienza, a partir de Nimrod y de esa distribución por causa de las lenguas del mundo, comienzan todas estas desviaciones. También el paganismo produjo el regionalismo. Y este es el sentimiento, es la necesidad de sentir que el grupo étnico o un pueblo determinado al que esas personas pertenecen es protegido por un Dios de menor categoría. Eso no, es muy cómico, pero muy triste, pero es muy real también. Y ese Dios que protege esa área específica es una deidad más pequeña. De ahí que todos los dioses surgen, todos los patronos, todos los santos protectores que protegen a los países, a los pueblos. Por eso la patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, la patrona de México, la patrona de Venezuela. Es decir, que todas esas deidades van protegiendo las regiones, pero son dioses menores. Mira qué manera de irse complicando el hombre por negar que exista un Dios sobre toda la creación, que tiene control sobre todas las acciones de la naturaleza, sobre las leyes físicas, porque Él fue quien las diseñó y quien las hace funcionar bajo su voluntad, porque dice la Biblia que ni la hoja de un árbol se mueve sino a la voluntad de Dios. No es que Dios mande su dedo para que toquen las hojas, no, es que por la ley física que Él creó, todas las hojas se mueven y todas las hojas tienen un inicio, tienen una vida y tienen un final de su vida. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a entender este asunto. El secularismo siempre, volvemos a la idea, es un proceso de transición hacia el paganismo.
de índole personal y de índole colectivo. Y esto se consolida después de la muerte de Nimrod. La sociedad se convirtió en supersticiosa, consolidando así el paganismo. De ahí viene la idolatría, de ahí viene todos estos aspectos que han desgraciado la vida de los hombres a lo largo de la historia. Vamos para el próximo tiempo a dar las conclusiones de este estudio y que el Señor nos ayude verdaderamente a tener nuestros ojos puestos en Él, porque dice ahí Hebreos capítulo 11, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que Él estableció un camino a seguir. Él estableció la verdad sobre la cual no íbamos a estar perdidos. Y Él nos dio la vida para que en medio de ese camino, por arduo que sea, nosotros permanezcamos con la vida que Él nos dio. Que el Señor le bendiga y que a través de estas palabras nosotros podamos saber que por muy oscuro que esté el mundo, por muy macabros que sean los planes que los hombres se estén tejiendo a través de esta élite perversa, de estos hombres que están teniendo dominio y control sobre las posibilidades económicas, con las posibilidades científico-técnicos, con las posibilidades de las comunicaciones o las redes sociales. Existe sobre todo ello un Dios que entiende mejor que ellos todo lo que están haciendo, porque es el Dios que capacita al hombre para que lo haga. Quiere decir que ese Dios que capacita al hombre está más capacitado que el hombre, y que el Señor nos ayude a no perder la perspectiva de la fe patriarcal y que nos mantengamos agarrados en Él a pesar de todo lo que ha de venir a este mundo, porque dice la palabra que este tiempo, el tiempo del fin, son días peligrosos, pero el que permanece en Dios permanece para siempre. Que Dios le bendiga y continuamos.